Acompañando aquí en cabina, lo cual agradecemos, el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote. Muy buenos días, regidor, gracias por estar presente esta mañana aquí. Al contrario, muchas gracias, Marta, Xochitl, buenos días buenos días al auditorio en esta mañana tan gélida, tan fría. Sí, hace mucho frío, así que usted, si no hacemos salir abrigado lo suficientemente para que no sienta tan feo el cambio de clima, por supuesto. Y bueno, hay la última semana, regidor, a partir del 21 de diciembre y se conoce del incremento al transporte público, se empezó a escuchar una serie de inconformidades precisamente por el golpe tan rudo al bolsillo de los leoneses. La última semana se han registrado una serie de manifestaciones a propósito de este asunto. Ya afortunadamente ya es lunes 9 de enero 2017, ya empiezan las actividades en el gobierno municipal. Ya por fin alguien va a ver que pueda atender a los manifestantes. Ustedes ya tienen además una propuesta que habrán de presentar en el ayuntamiento. Así es. Quisiera comenzar a comentar con el antecedente precisamente. Como todos sabemos, el día 21 de diciembre ocurrió una sesión extraordinaria de ayuntamiento en la que el gobierno panista, de mayoría panista en el ayuntamiento, aprobó esta alza del transporte que viene a representar, como bien lo dijiste, un duro golpe para las familias leonesas, como el trabajo de Jorge Ramos que acabamos de escuchar, lo deja ver al descubierto cómo sufren las familias por este aumento al transporte. Quisiera decir algunos números para que nos demos cuenta de la magnitud de esta decisión tan desafortunada de parte del presidente municipal Héctor López Santillana y de su mayoría panista. Todos sabemos que se aumentó hasta el 30% el costo del transporte en León, algo no ocurrido que no ocurre en ninguna ciudad, en ningún lado, y que nunca había ocurrido en León. Es que debe haber aumentos. ¿Por qué? Porque siempre hay inflación, siempre hay aumento de los insumos, de cualquier servicio, pero estos aumentos deben de ser hechos de una manera prudente, y en este caso fue de manera brutal, con un 30%. Si lo hablamos en números absolutos de cuánto gastan los leoneses en el servicio del transporte, resulta que de acuerdo con un estudio que nos presentó la Dirección de Movilidad Municipal, los leoneses pagamos al día, en el año pasado pagábamos 4,5 millones de pesos diarios por las tarifas del transporte. Con este aumento se va a 5,8 millones. Es decir, estamos hablando de casi 1,300,000 al día que estaremos pagando los leoneses. Bueno, si esto lo trasladamos al año, si lo elevamos a los 365 días que tiene el año, resulta en 2016 los leoneses pagaron 1,650 millones de pesos. 1,650 millones. Ahora en el 2017 los leoneses van a pagar 2,113 millones. Estamos hablando de más de 450 millones de pesos adicionales que en el 2017 van a pagar los leoneses. Esto es un golpe brutal. Esto sí es un verdadero saqueo. Sacarle a los leoneses 450 millones de pesos más en un año. Yo recuerdo en el pasado ayuntamiento, cuando se licitó el tema de la basura, cómo los panistas hicieron un tremendo escándalo, que porque ya iba a ser de 60 millones más al año, 60 millones de pesos más el tema de la basura. Bueno, va a costar 450 millones de pesos más. Quiero escucharlos ahora. A ellos, a esos diputados, a esos regidores, a ese presidente del Comité Municipal del PAN, que se manifestaron por estos 60 millones. ¿Qué opinan de estos 450 millones de pesos más? Entonces, sí es algo sumamente desafortunado para la ciudad, y qué lástima que lo haya hecho un alcalde que en campaña hizo una serie de promesas que ahora no se cumplen, que iba a ser un ayuntamiento
un gobierno cercano a la gente, y que ahora voy con el tema de las formas. ¿Cómo se aprobó esto? Se aprobó de una manera totalmente arbitraria, casi en secreto. La comisión mixta convocada por el ayuntamiento para que inicie sus sesiones y luego el ayuntamiento reciba la propuesta de la comisión mixta tarifaria, y aquí eso no ocurrió. El ayuntamiento cuenta de que la comisión mixta tarifaria estaba sesionando, la convocó el director de movilidad por sus pantalones, él solito. Ellos hicieron sus sesiones secretas. Creo que dicen que hicieron 3 o 4 sesiones donde llegaron a la conclusión de que debía haber este aumento de 30% al aumento del transporte, y finalmente el día 21 de diciembre convocan a una sesión extraordinaria, nos convocan unas horas antes de la sesión. Antes no se había hablado ni una sola palabra, aun cuando tenemos un grupo de WhatsApp, si tú quieres. El alcalde no tuvo la decencia de decirnos que se aproximaba a una sesión de ayuntamiento. Es más, el día anterior, el día 20, estuvimos reunidos en la casa de una de las regidoras del ayuntamiento para reunirnos como fin de año. Y ni una palabra de esto. Entonces, creo que fue una gran falta de respeto para los miembros del ayuntamiento, pero eso es lo de menos. Ya estamos acostumbrados a eso. El tema es la falta de respeto para la ciudadanía en general, donde en plenas vacaciones, cuando todo el mundo está ocupado en otras cosas, se realiza esta sesión de ayuntamiento para dar este golpe a la economía de los leoneses. Qué lástima que así haya ocurrido, qué lástima que en la sesión no se haya permitido el acceso a la gente. Las sesiones de ayuntamiento son públicas y sin embargo esta fue cuasi secreta porque los policías se encargaron de resguardar la presidencia municipal y no dejaron entrar a nadie, ¿verdad? Entonces, esto nos ha cada vez más alejado de la gente. Eso no nos debe de alegrar a nadie. Creo que eso es malo para todos, malo para el gobierno, malo para... Y qué mal que se hayan tomado estas decisiones tan apresuradas. Y bueno, comentábamos que vemos al alcalde muy decidido, muy determinado a mantener la tarifa, a pesar de las manifestaciones que ha habido en los últimos días. Yo creo que los leoneses quisiéramos que esa determinación, que esa decisión la tuviera el presidente municipal para otros temas, como para el tema de la delincuencia, por ejemplo. Regidor, ¿se puede echar abajo? Hay en este momento, una vez que ya están regresando a la actividad nuevamente, ¿se puede realmente poner en la mesa, echar a ver el porcentaje de incremento? ¿Cuáles son las salidas, cuáles son las propuestas que se van a poner en la mesa? Claro, es perfectamente viable jurídicamente bajo este acuerdo. Para revocar un acuerdo de ayuntamiento, se necesita tomar otro acuerdo de ayuntamiento, pero ahora por mayoría calificada. Esto es por 2/3 partes de los miembros del ayuntamiento. En este caso somos 15 miembros del ayuntamiento, por lo tanto 2/3 partes son 10. Necesitaríamos 10 votos para echar abajo este acuerdo. Entonces, jurídicamente sí es viable. Políticamente, las cosas se ponen un poquito más complicadas. Hay que recordar que el PAN en el ayuntamiento tiene 10 miembros, se les acaba de unir un regidor que era de Encuentro Social, ahora ya es panista, y si sumamos a don Chuy Vázquez, que nominalmente es del PRI, pero que realmente siempre actúa como lo dice el PAN, bueno, pues entonces, mientras que los de oposición somos 3. Entonces sí la tenemos un poquito complicada. A pesar de eso, nosotros tendremos que hacer la propuesta en la próxima sesión de ayuntamiento, que es este jueves a las 8:30 de la mañana.
y yo invito a toda la ciudadanía que esté muy al pendiente de esta sesión, quienes puedan, vayan a la sesión de ayuntamiento. La presidencia municipal es la casa del pueblo, es la casa de todos y las sesiones son públicas. Entonces, que estén muy al pendientes, que quienes no puedan ir, que lo vean a través de internet, se transmiten en vivo las sesiones de ayuntamiento, pero quienes puedan ir, que ahí estén, para que manifiesten también su presencia, siempre de manera pacífica, por supuesto, como debe ser toda manifestación. Y ahí estaremos haciendo esta propuesta para revocar este acuerdo. A partir de ahí, ahora sí, iniciar un análisis serio. En el ayuntamiento no hubo análisis alguno. ¿Conocen, a ustedes les dieron acceso a este estudio que, bueno, sobre el que están soportando este incremento? Sí, nos dieron acceso a este ¿Completo? estudio, pero unas horas antes, y estábamos ocupados además ese día, de manera que no pudimos hacer el estudio, ni los regidores de oposición, ni los regidores del PAN, ni nadie. Simplemente fuimos a la sesión. Por ese motivo, los regidores de oposición pedíamos que no se aprobara, que se votara en contra y se regresara a comisiones para hacer un mejor análisis, y los panistas tampoco lo hicieron. Es de que no se atrevieron a decir una sola palabra en la sesión de ayuntamiento, a pesar de que los combinamos a que defendieran la propuesta de aumento al transporte. Héctor López, no quisieron abrir la boca, de tal manera que fue una sesión donde simplemente se fue a votar. Los regidores de oposición sí manifestamos nuestras razones en contra, pero ellos no tuvieron ningún argumento para defenderlo. Entonces, este estudio que realizó una empresa, Deloitte se llama, que por cierto ahora está sancionada por el gobierno federal. Esta empresa hace ese estudio, y a partir de ese estudio tenemos que en el ayuntamiento hacer la discusión de qué tan viable es el aumento del transporte y en qué... Regidor, ¿ya conoces ese estudio? Mira, tiene algunos puntos que tenemos que rescatar, pero tiene algunas cosas que le adolecen y que es precisamente donde tenemos que centrar la discusión, y vamos a decir cuál es. El punto donde tenemos que centrar la discusión es la ganancia o la utilidad que tienen las empresas del transporte. ¿Cuál es la ganancia o utilidad que tiene y que va a tener en este año los transportistas de León? Eso no lo sabemos, no lo dice el estudio, no lo sabemos, no lo dijo nadie en la sesión de ayuntamiento, y es el punto central que marca la ley, la ley de movilidad estatal, que tenemos que abordar. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer todo el estudio de los insumos que comprar, de los gastos que tienen que hacer los transportistas, es decir, de los egresos y de los ingresos que tienen ellos. Y se tiene que razonable, dice la ley. ¿Cuál es esa utilidad razonable? Pues lo razonable no está definido tampoco en la ley, desafortunadamente, ¿verdad? Pero ese es el punto precisamente en el que tenemos nosotros que centrar la discusión. Eso no viene en los estudios, y entonces eso es lo que tenemos que estudiar, eso es lo que debimos de haber estudiado el día 21 de diciembre, y no se hizo, nunca se presentó cuál es esa utilidad razonable que deben tener los transportistas. ¿Qué utilidad tienen ahora? Es muy difícil que la quieran compartir los concesionarios, pero por ¿no? supuesto que es muy difícil, y es muy difícil que lo hagan. Imposible va a ser que quieran abrir sus cuentas. Claro, y es así porque yo creo que ustedes se han dado cuenta, y me he dado cuenta también, de que hay empresarios del transporte en León que son multimillonarios, o sea, que están literalmente podridos en dinero, que tienen sus palacios aquí en el estado de Guanajuato, en lagos artificiales, que tienen castillos, que tienen... Bueno, y que son dueños no solo de más de la mitad del transporte de León, sino además de la principal empresa de taxis de León, que es Taxitel. Entonces,
a esos empresarios voraces, ¿verdad?, que no tienen llenadera, les vamos a dar 450 millones de pesos más en este año 2017. Y bueno, como alguien decía, leía hoy en la mañana, el costo político, como dijo el alcalde, pues es para él, pero los beneficios son para otros, para esos señores de los que nadie habla en los medios de comunicación prácticamente. Al inicio hacías mención de que finalmente pues es necesario un incremento. Tenían 2 años los concesionarios de no recibir un incremento. Ha puesto a discusión esto. ¿Cuánto sería lo menos doloroso para el bolsillo de una familia leonesa y lo conveniente también para un concesionario, porque al final de cuentas esto es un negocio? Sí. Un incremento en salarial, ¿cómo tendría un incremento salarial? Un incremento en la tarifa del transporte público, de más o menos cuánto tendría que ser. Mira, esta situación. Mira, Xochitl, yo no me atrevería a decir cuál sería un aumento que no fuese doloroso o menos doloroso. Sí, claro. Todo aumento va a ser doloroso siempre, en cualquier servicio que se presta a la ciudadanía. Entonces, en ese tema yo no podría. ¿Cuánto es lo adecuado? Es precisamente lo que no se ha discutido en el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque todo se ha hecho a escondidas, todo se ha hecho en secreto, todo es de la ciudadanía y de los propios regidores, no solo del PRI, sino también del PAN, ¿verdad? Pero bueno, pues ellos tienen que votar a favor finalmente, porque pues así se los ordenan y ellos tienen mucha disciplina partidista, ¿verdad? Yo creo que es precisamente el tema ese que tú planteas ahora, el tema al que tenemos que entrar a la discusión, entrar a estudiar las cuentas. Claro, no somos financieros, no somos contadores, la mayoría de los que estamos ahí. Sin embargo, tenemos que entrar de todas maneras al tema de las cuentas financieras de las empresas. ¿Por qué? Porque finalmente hay que recordar que es un servicio concesionado. Es un servicio que originalmente le corresponde prestar al ayuntamiento. El ayuntamiento lo presta indirectamente a través de esta figura que es la concesión. Y al ser así, entonces el gobierno municipal tiene derecho a tener acceso a las cuentas de los ingresos y de los egresos de las empresas para determinar una ganancia que sea razonable, una utilidad razonable, y a partir de ahí definir una tarifa que sea la adecuada. Esto todavía no lo sabemos el día de hoy, no lo saben los leoneses, no lo saben los regidores. Tenemos que entrar a esa discusión, ese es el tema. Regidor, ¿sería posible incluso que pudieran entrar otras empresas, que se generara competencia en el servicio del transporte público? Ese es el tema también de los más importantes. En León se ha constituido un duopolio o un oligopolio, es decir, es casi un monopolio, el que dos o tres personas las que tienen el control del servicio de transporte en nuestra ciudad. Entonces, en León, y aquí ya hablo en general, de todos los gobiernos que ha habido, no hemos sido capaces de generar más interés de parte de los empresarios para entrarle a este tema. Son unos cuantos los que se están enriqueciendo con el tema del transporte, y parece que el municipio tiene miedo, cuando debería ser al revés. Es decir, si los concesionarios creen que con esas tarifas que existían en el 2016 ya no es viable, si ellos creen que ya no tienen ganancias, que están en números rojos, como dicen, ¿verdad?, que eso es muy cuestionable, pues que lo dejen. A ver, ¿por qué tanto interés en seguir prestando este servicio? No, si es negocio, si es un gran negocio. Regidor, tú vienes de una administración anterior. La administración no se pudo haber dado o no hubo los suficientes elementos para dar un incremento, y lo pregunto porque ha sido uno de los señalamientos. El alcalde Héctor López ha dicho, a él le toca tomar una decisión que no se tomó en una administración pasada. A él le toca tomar una decisión dolorosa, una medicina, dice, necesaria.
Bueno, a mí me parece que este argumento del alcalde es de los que más vergüenza nos deben dar como gobierno y como ciudad. Un presidente municipal que llegó en el 2015 y que en el 2015 le echaba la culpa a la administración anterior, bueno, pues se puede, digamos, tolerar, se puede comprender, todos lo hacen, todos le hacen así, le echan la culpa. Que durante todo el 2016 se la haya pasado echándole la culpa a Bárbara Botello de todos los males de León, bueno, ya como que no está muy bien, alcalde, porque entonces tenemos uno de problemas y se justifica echándole la culpa a otros que ya se fueron. Pero que en el 2017, en el tercer año, siga todavía con la misma cantaleta, bueno, pues eso sí ya es para que se vaya a su casa de plano, porque entonces quiere decir que no puede. No, en el 2014, el gobierno municipal, porque en ese momento no era el ayuntamiento el que tomaba la decisión, ahora sí es el ayuntamiento. En ese tiempo era una comisión mixta tarifaria la que tomaba la decisión final. El gobierno municipal sí tomó una decisión, que fue la del aumento del transporte de $1. Y bueno, yo no era miembro del ayuntamiento, ni mucho menos de la COE, yo era el secretario particular de la presidenta municipal y mis funciones eran otras. Pero, hasta donde tengo entendido, de acuerdo al estudio que hicieron en ese momento, ese consideraron viable, que consideraron conveniente. Y se compensa con la gratuidad, además, ¿no? Además, que es a lo que voy, que era un aumento de alrededor del 15%, no como el brutal de hoy del 30%. Un aumento del 15% en un servicio que no había tenido aumento en los 3 años anteriores. Es decir, si lo dividimos en los 3 años anteriores, es más o menos un aumento de un 5% anual, que es más o menos la inflación que habíamos tenido en los años anteriores. Es decir, fue algo muy razonable. A pesar de eso, bueno, fue un aumento y fue doloroso, como decíamos. Nos están preguntando si también conoces sobre los compromisos no cumplidos por parte de los concesionarios. Ese es el tema precisamente al que vamos. Se comprometieron en ese momento los transportistas. El compromiso más fue el de la gratuidad de los adultos mayores. Fue algo... y además no se aumentó la tarifa preferencial para los estudiantes en el 2014. Bueno, pero además de los adultos mayores hubo otros compromisos, efectivamente, no cumplidos por los transportistas. El más importante es precisamente de los adultos mayores. Mientras estuvo la presidenta Bárbara Botello, se respetó religiosamente el tema. Una vez que ya no estuvo ella, hicieron lo que les dio su gana y entonces les empezaron a quitar a los adultos mayores la gratuidad en su tarjeta. Empezaron que no a funcionar sus tarjetas y empezaron a dar y entre otras cosas empezaron a decir, y es un argumento que lamentablemente les ha comprado esta administración a los transportistas, de que los adultos mayores abusaban derecho. Caray, ¿cómo que abusaban? Si tienes un derecho, ese derecho, tú puedes hacer uso de ese derecho cuantas veces quieras. Si tú tienes derecho de libertad de expresión, por ejemplo, Xochitl, tú puedes o bien quedarte callada, o bien ir a hablar, a escribir en Twitter, o a escribir en Facebook, o venir aquí a la radio a hacer uso de tu libertad de expresión, y lo puedes hacer cuantas veces quieras. Ese es porque es tu derecho de libertad de expresión. Y así en cualquier otro derecho. Y entonces aquí dicen que porque se subían al transporte muchas veces al día y que muchos hasta lo utilizaban para trabajar. Bendita gratuidad que permitió a muchos adultos mayores visitar a sus familiares queridos y a muchos de ellos les permitió trabajar. Pero dice, no, es que algunas empresas trataban a los adultos mayores para que hicieran uso del transporte gratuito. Un aplauso para esas empresas que contrataron adultos mayores. Pero no es un abuso y les permitieron. De esas empresas. No es obligación darles a sus trabajadores, en todo caso, el pago de ese viático. Pues mira, en el caso de las empresas. Posiblemente, pero si esto permitió
que los adultos mayores tuvieran un ingreso, que fueran productivos nuevamente, eso es lo que yo aplaudo. Y si todo esto lo borramos de un plumazo, lo quitamos con este acuerdo del día 21 de diciembre, bueno, pues somos una sociedad muy desagradecida con sus adultos mayores. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es gracias a nuestros, bueno, les debe y de ahí para adelante. Entonces, no reconocer, no apoyar a nuestros adultos mayores y obligarlos ahora a pagar o a demostrar en pobreza extrema, bueno, creo que es un insulto para toda nuestra gente. Regidor, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, vamos a continuar en constante comunicación porque todavía hay muchísimo que habrá de ocurrir en torno a este tema, muchísimo se va a tener que saber si efectivamente se va a dar la mesa de diálogo, con quién se van a sentar, quiénes son las organizaciones que van a estar sentadas, qué va a pasar con la gratuidad, qué va a pasar con esta propuesta que van a poner en la próxima sesión de ayuntamiento. Hay mucha información que habrá de generarse en torno a este tema. Efectivamente, son muchos temas. Se nos fue muy rápido el tiempo. Yo creía que apenas íbamos a ir a un corte para regresar, pero al ya haberse terminado el tiempo, yo nada más quisiera decir ya para finalizar que el tema de la muy importante. Es una lástima que el presidente municipal haya decidido criminalizar las decisiones pacíficas que se están presentando en nuestra ciudad y asociarlas con los actos que tienen que ver. Ojalá que la gente siga manifestándose, ojalá que la gente siga mostrando su malestar mediante las protestas pacíficas, porque solo de esa forma podemos nosotros hacer algo en el ayuntamiento. Somos 3 nada más los regidores de oposición y solo con el respaldo de la sociedad podemos lograr algo importante. Muchísimas gracias, regidor. Son las 8:02. Vamos a una pausa y regresamos.